Es mucho lo que Él nos ha dado y hoy venimos con actitud de agradecimiento y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Amado hermano, puestos de pie un momentito más. Con corazones agradecidos delante del Señor. Presente su gratitud. Después de la ofrenda material, la más importante es el corazón. ¿Cuántos están aquí hoy de todo su corazón? Porque entendemos, porque lo deseamos y porque lo hemos decidido. No lo obliga la enfermedad, aunque contribuye en algún momento a la motivación, pero estamos aquí porque estamos agradecidos con el dador de la vida, porque nos ha sostenido este día. ¿Cuántos reconocen que el Señor los ha sostenido? Levante las manos y dígale: gracias, Señor, por tu sustento, por la salud. Muchos este día dejaron de vivir, pero nosotros seguimos y vamos a terminar nuestro tiempo. Un tiempo con propósito, un tiempo largo, próspero. Ese es el plan que tú tienes, Señor. Aleluya, ese es el plan que tú tienes. Y hoy lo reconocemos en nuestra vida. Frutos de la obediencia. Hay una historia interesante fuera de lo normal. No de lo normal, sería de lo común. En Jeremías 35:1. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Luego nos saltamos al 5. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y les dije: beban. Ellos me respondieron: nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente: nunca beban vino, ni ustedes ni sus descendientes. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino, y hasta el día de hoy no lo beben, porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Verso 15. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirles: conviértanse ya de su mal camino, enmienden sus acciones y no sigan a otros dioses para servirlos. Entonces habitarán en la tierra que yo les he dado a ustedes y a sus antepasados. Pero ustedes no me han prestado atención, no me han hecho caso. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, cumplieron la orden dada por su antepasado. En cambio, este pueblo no me obedece. Por eso así dice el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de Israel: voy a enviar contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén todas las calamidades que ya les he anunciado, porque les hablé y no me obedecieron. Los llamé y no me respondieron. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Frutos de la obediencia. Algo tan difícil de alcanzar, algo tan, como le digo yo, a veces uno lo ve tan inalcanzable. Recab fue el fundador de un clan, de una gran familia, y pues este clan se hizo grande, creció, wow, y llegó a ser muy poderoso. O sea que el fundador se llamó Recab, pero su hijo se llamó Jonadab. Él, el hijo Jonadab,
fue el que por inspiración propia, Dios no se lo dijo, no existía ese mandamiento, y Él les establece una norma a sus hijos, una orden, un mandamiento, que ellos no iban nunca a tomar vino. Pero no solo era eso, sino que también les ordenó que ellos iban a vivir en tiendas, no iban a construir casas, ni iban a estar en ciudades, sino que ellos iban a ser nómadas. Porque Jonadab, él vio que el estilo de hacer casas era un estilo como el de los cananeos. O sea, esa era su idea. No, Dios no estaba diciendo que era malo construir casas, solo era un pensamiento de Jonadab, y se los establece a los hijos como una orden perpetua. Y le aclaro yo que aquí el beber vino no se refiere a como nosotros lo vemos hoy, porque el licor es algo que rechazamos, pero en estos tiempos no era así. El vino era una bebida normal, o sea, todo mundo usaba del vino, solo que de diferentes calibres, pero al fin y al cabo era vino. Entonces, no lo está prohibiendo porque fuera pecado, lo está prohibiendo porque Él quería que sus hijos fueran sobrios, con dominio propio, que nunca anduvieran haciendo el ridículo, ni se expusieran a locuras. O sea, que era un hombre muy estricto, que él tenía su propia idea de lo que era vivir. Nunca Dios se lo ordenó. Pero Jonadab ya había muerto y se habían levantado varias generaciones, y los recabitas seguían siendo identificados como familia. Eran famosos. Ahí andan los recabitas, porque andaban con sus camellos, con sus tiendas de un lado para otro. Y algunos pues los veían así como un poco ridículos, en algún momento los menospreciaron, pero esa gente se mantuvo fiel al mandamiento que su padre les había dado. Y siendo una familia que no tenía mayor importancia, mayor relevancia, de repente Dios le habla a Jeremías, porque toda la nación de Israel estaba en desobediencia. Había llegado a extremos tan fuertes de desobediencia. Padres, hijos se metían con las madrastras, estaban siendo injustos con el huérfano, habían despojado a las viudas de lo poquito que tenían. Hombres poderosos les quitaban los terrenos a las gentes sencillas, y había mucha inmoralidad. El adulterio era algo habitual. Todo mundo tenía dioses diferentes. Jehová solo era uno más de los dioses. Entonces el Señor los confronta, pero se enfoca no en la idolatría, no en la borrachera, no en la injusticia, sino que todo lo resume a un solo acto: obedecer o desobedecer. Y en eso se enfoca el Señor, y le habla a Jeremías y le pone de ejemplo a los recabitas, y les dice: mira cómo ellos, siendo el papá humano, obviamente, siendo un hombre lleno de pasiones y de errores, mas los hijos fueron capaces de obedecer a su padre y se sometieron al régimen. Y eso el Señor lo toma de ejemplo y le dice, se lo voy a parafrasear: no es que así tengan que hacer todos. No está el Señor enfocando en sí la restricción, sino la acción de obedecer. ¿Cómo estas descendencias tomaron al pie de la letra lo que su antepasado les estableció? Y ustedes, pueblo, les decía, que yo soy el verdadero Dios, no me obedecen. Por eso les van a venir, dice,
muchas les vendrán las calamidades. Entonces, amados hermanos, mucho sufrimiento que tiene el creyente, mucha oposición, mucho fracaso del que enfrenta el creyente, podemos deducir que muchos de eso, o todo, es por causa de una o de muchas desobediencias. Wow. Al final el Señor lo resume. Y a causa de la desobediencia van a venir calamidades. Yo me recuerdo en el mes de marzo, antes de llegar a abril, que estuvimos haciendo énfasis: guárdese de la idolatría. En esta Semana Santa se van a desatar espíritus que van a perseguir a los niños. Y mire, hay algunas personas, varios, que no son obedientes a las advertencias, porque nosotros somos interlocutores, transmitimos lo que el Señor está diciendo, nos atrevemos a decir eso y lo decimos con temor, porque podría ser mentira que el hombre habla, pero no, se están viendo los efectos. Hay varios niños que después del mes de abril están padeciendo de enfermedades. Algunos se han golpeado, otros tienen problemas de comportamiento fuertes, porque los padres no obedecen lo que se está advirtiendo. Es algo tan simple, pero complicado al mismo tiempo, porque es difícil obedecer. Si hay una cosa más difícil es eso. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿O a quién le tengo que obedecer? Y vienen aquellos dichos, así dichos: pero ni a mi padre obedecí yo, pero ni a mi madre. Pues obviamente que no lo hizo. Y por eso también le cuesta en todos los ámbitos tener una actitud de obediencia. ¿Por qué estoy obligado a obedecer? Porque muchos podemos ver ese acto de obedecer como signo de debilidad. No, es que ¿cómo yo me voy a...? Es que no me tengo que rebajar ante el director, ante el supervisor, ante el jefe, ante el gerente, porque si no va a ver que yo soy muy débil y no hay que dejarse. Y se combinan un montón de conceptos que al final de cuentas terminamos siendo desobedientes. No acatamos lo que se ha ordenado. Pero ¿qué es la obediencia? Un concepto sencillo. Es la acción, primero, de prestar atención. Diga conmigo, prestar atención. Y segundo, prestar atención a instrucciones y luego ejecutarlas al pie de la letra. Eso es obediencia. Porque no puedo obedecer lo que yo no entiendo. O sea que uno tiene que prestar atención. Uno tiene que como enfocarse y decir: ¿entendió? Sí, dicen, y no han entendido nada. O sea, por eso también en el inicio es difícil obedecer, porque no somos personas que hemos aprendido a concentrarnos. Mira, hermano, algo que yo he encontrado como una barrera muchas veces entre pastor y ovejas. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Es la comunicación. Cuesta, porque a veces yo escucho a la persona media hora, hermano, 20 minutos. Bueno, por fin me dio un espacio y yo empiezo a hablar y llevo 10 segundos hablando y me interrumpen. Entonces yo le digo: hermana, no me interrumpa, ya la escuché yo 30 minutos, 20 minutos. O sea, no hemos aprendido a escuchar. Porque eso es algo cultural. Porque, por ejemplo, uno está escuchando a alguien y uno quiere hablar, le sube la intensidad. No lo deja hablar. El otro no deja. Entonces, nadie ha aprendido a escuchar. Y si no se aprende a escuchar, no se van a entender las instrucciones. Y cuando le digo instrucciones, es en todo ámbito.
Puede venir un gerente de una empresa y le va a dar instrucciones y quedó en la luna el tipo, y por eso le va mal, y a los 3 meses ya lo han despedido porque no entiende las instrucciones. Instrucciones en reuniones de planificación, en instituciones del gobierno, en empresa privada, en la iglesia, en el hogar. Porque un padre da instrucciones, o debería de ser. El Señor da instrucciones en la palabra de Dios, amén. Y tenemos que ser bien entendidos que da instrucciones a través de la profecía. Y uno tiene que entenderlo bien, poner atención, prestar atención para luego ejecutar la orden, obedecerla. Pero cuesta. Y por eso hay calamidad, por eso hay mucho estancamiento, por eso hay muchas vidas estorbadas. Y uno mira gente muy brillante, gente muy capaz, gente con muchos talentos, pero que son muy estorbados porque les cuesta obedecer. Es bien difícil la obediencia, hermano. Comienza, imagínense la obediencia en todo ámbito. Por ejemplo, en un país, la Constitución de la República está hecha para ser obedecida. No es solo un adorno. La Constitución de Guatemala tiene 281 artículos. Y cada artículo tiene, a veces hay unos que tienen montón de incisos. Y estos 281 artículos están divididos en 7 títulos, así le llama. Y los 7 títulos están divididos en capítulos. Y los capítulos están divididos en secciones. Bien organizada la Constitución. El problema de Guatemala, la violencia, la pobreza, la desnutrición, la salud precaria, todo es porque no se obedece la Constitución. Los que la tienen que obedecer no la obedecen. Si se obedecería, habría un mejor país, habría mejores sistemas de salud, mejor educación, pero no se obedecen. Entonces, en todo ámbito, en las instituciones tienen normas y estatutos y se tienen que obedecer, y cuando no se obedecen hay problemas. Las empresas. Yo estaba viendo la ilustración de un gran empresario que tenía una empresa, un negocio muy próspero. Pero él últimamente había estado teniendo problemas en una división. Su negocio era muy grande, pero había una división donde el problema eran los gerentes. Y él un día hizo una audición, entrevistas para nuevos gerentes. Mire, llegaron gente estudiada, con posgrado. Y le decía, mire, yo sé esto, yo tengo experiencia, he trabajado en 5 empresas. Otro le decía, yo tengo 3 títulos, 4 títulos. Otro le decía, mire, yo tengo estas ideas. Y todos estaban súper calificados. Y el último, ¿y usted qué sabe hacer? Mire, yo nunca he trabajado. ¿Y tiene algún título? Tampoco, me quedé a medias. Y en los requisitos decían que necesitaba hacer algo, pero sé hacer una cosa, le dijo. ¿Qué? Le dijo. Obedecer. Usted me dice exactamente lo que usted quiere y yo lo hago al pie de la letra. ¿Y sabe a quién contrataron? Al que no sabía nada. Y luego el dueño de la empresa dijo, es que yo necesito a alguien que tenga experiencia, porque ese va a imponer su conocimiento. Y eso me ha pasado, dijo él, que todos los gerentes imponen su experiencia y me desobedecen. Pero con este que no sabe nada, pero que es obediente, yo le voy a enseñar de cero. Y como es obediente, va a hacer lo que yo digo. Y así es nuestro Padre Celestial, amén. A veces nosotros podemos ser muy inteligentes, muy capacitados y hemos estudiado, y los que se han graduado mucho mejor.
y pueden ser muy talentosos, pero si no han aprendido a obedecer, siempre eso va a ser un tropiezo, algo que te va a limitar en el éxito en la vida. En el ejército, imagínense un ejército donde no haya obediencia. Para los soldados que llegan al punto de rebelarse a una orden, le aplican ley marcial, corte marcial. Es un juicio tremendo. Es tan grave como los que desertan del ejército. Les pueden dar hasta 10 años, 15 años a un soldado que se rebeló contra su superior. Porque todo en el ejército está basado en obediencia. Los centros educativos, pues imagínense qué bonito sería que todos los alumnos obedecieran y que los maestros obedecieran y que los padres obedecieran. Tendríamos un país muy avanzado, y eso sucede en los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia. Esa gente obedece al pie de la letra las leyes y son sociedades prósperas, porque la base es que han aprendido a obedecer. Aleluya. Imagínense en las familias, cuánto joven está teniendo estorbos. ¿Y sabe por qué? Porque terminaron deshonrando a sus padres. ¿Y dónde está el origen de la deshonra? Hijos que no aprendieron a obedecer, que siempre se rebelaron, que toda la vida están cuestionando. Y como no son obedientes, se rebelan y le faltan el respeto a los padres, y son ya hijos que deshonran a los padres. Entonces el padre, pues, llega el momento que el papá tira la toalla, se rinde. Pero el hijo va a cosechar calamidades. Porque dice la palabra, ¿cómo dice la palabra? Honra a padre y a madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cuántos quieren que les vaya bien? Pero cuesta honrar a un padre si no se le obedece. Cuesta. Entonces la base de todo está en la obediencia. En la iglesia es lo mismo. La constitución de la iglesia es la Biblia. Alabado sea el Señor. Es la Biblia, la palabra. Y entre más nos apeguemos a ella, más bendecidos vamos a ser. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero cuesta obedecer porque hay que interpretar. ¿Será que lo que dice el pastor? Pues uno tiene que aprender a juzgar, pero de una manera espiritual. Lo primero que se tiene que analizar es que si lo que se está diciendo está escrito. Por eso yo siempre le pongo y siempre le voy a poner escrituras, porque es la base. Amén. Entonces, si yo voy a ser obediente como hijo de Dios en la iglesia, tengo que conocer la escritura. Tengo que saber qué me dice la palabra de Dios. Porque entonces yo voy a obedecerla. Porque está ya, la palabra está ya lanzada. O sea que la orden está dada. Usted no sé si se hace el quite. Ay, esa orden no es para mí. La orden, la palabra está lanzada. Amén. Yo se la estoy lanzando. La palabra ya está proclamada. Desde el momento que está proclamada, están los que se hacen el quite y están los que quieren ser obedientes. ¿Y qué es obedecer? Es prestar atención a lo que dice la palabra y acatarlo, y al pie de la letra ejecutarlo. Si la palabra dice que tenemos que honrar a los padres, obedecerlos, porque eso le agrada a Dios, hay que hacerlo. Aunque me duela, aunque a veces hay padres que han sido injustos.
pero a Dios le agrada que seamos obedientes. Quiero llevarlo a algo más, de un hombre que por desobediente perdió su nivel, perdió su propósito y perdió su bendición. Es grave desobedecer. Y lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Y dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que Él, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de... Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. El Señor le dio instrucciones específicas a Saúl. Tienes que ir con este pueblo y hacer esto y esto y esto. Y Saúl hizo lo opuesto. Mira, hermano, yo antes me lanzaba mucho a presionar a la gente. Es mi deber decirte lo que tienes que hacer basado en la palabra. Es mi deber, amén. Amén. Pero yo antes los presionaba mucho, y como que yo fuera el beneficiado. Y yo imponía y era muy tajante y terminaba cayendo mal. Pero al final era un beneficio para la persona. He ido disminuyendo, he ido cambiando la estrategia, pero siempre se necesita. Y siempre se lo voy a decir. Pero ya no ya no lo voy a presionar. Sino que se lo voy a decir así como está escrito. Pero eso no significa que no venga el resultado. O sea, de que a un hijo uno no le va a decir, imagínense que yo dejara ese pozo sin tapadera y yo solo llegue una vez y le diga a Calebcito: mira, Caleb, una vez te voy a decir, no te acerques ni jugues en el pozo, adiós. Lo primero que va a ir a hacer es ir a asomarse. Entonces yo tengo que insistirle y ser fuerte y asegurarme que ese niño no se va a acercar al pozo y tomar sanciones. Si se acerca a 2 metros del pozo, te castigo. O sea, yo tengo un interés porque es mi hijo. Y ese es el interés que muchas veces me ha movido con varios de ustedes. Porque no hay una ganancia. O sea, yo no gano algo directamente con presionarlo. Es ya mi estilo, ya es mi forma de ser. No es que yo gane algo. Los que ganan son los que tienen la oportunidad de obedecer y de librarse. Amén. Muchas veces yo le digo: hermano, venga para acá, viera que hay un sueño. Y lo soñaron, que lo veían enfermo y que lo llevaban al quiché. Y tiene que hacer esto y esto, y no lo hacen. Pues lo lógico es que venga la enfermedad, porque fueron desobedientes. Hermano, es tan crucial aprender a obedecer. Pero por supuesto, como es algo que golpea el orgullo, porque mire, por eso lo dice aquí mismo, la arrogancia. ¿Qué tiene que ver la arrogancia? Es porque es parte de la esencia carnal que no nos deja obedecer. Hay arrogancia y hay orgullo, muchas veces disfrazado, y eso no nos deja obedecer. Y cuando viene alguien y le dice: mire, usted tiene que dejar tal cosa, o tiene que hacer esto. Entonces esa arrogancia o ese orgullo, esa autosuficiencia, levanta una pared y dice: es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Porque están viendo a la persona que se los está diciendo. Yo solo soy un interlocutor, anúleme y vaya hacia la palabra. Amén. Porque la palabra ya está lanzada. Amén. Yo solo se la transmito. Anule mi presencia, anule mi persona. No se enfoque en que usted me va a obedecer a mí.
véalo como que usted le va a obedecer al Señor. Cuando su padre le dé una orden, cuando su jefe le dé una orden, siempre y cuando no sean órdenes que lo lleven a pecar, usted está obligado a obedecer. Eso le agrada a Dios. Porque los recabitas no era un mandamiento de Dios. No es que a Dios le agradó el mandamiento en sí, le agradó la actitud de obediencia que tenía esa descendencia. Así quiero yo que sean mis hijos, dijo el Señor, como fueron estos con su padre. Y hasta el día de hoy no tocaban el vino y vivían en tiendas cuando ellos podían construir grandes casas. Pero la obediencia los movía. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos queremos ser obedientes? Entonces mire qué grave es. Cuando yo desobedezco, como es mejor obedecer que los sacrificios, yo vengo a servir, a cantar, a diezmar, a ofrendar. Pero si yo estoy desobedeciendo a algo que la palabra me dice, y aún peor, si ya el líder o el pastor se lo comunicó, ya la orden está declarada. Entonces, como es mejor obedecer que sacrificar, mi sacrificio pierde eficacia. Mi ofrenda, mi diezmo, mi alabanza, mi trabajo pierde eficacia. ¿Por qué estoy desobedeciendo? Porque para el Señor es mejor obedecer. O sea que yo primero me aseguro de estar en obediencia. Amén. Para que luego cuando yo presente mis sacrificios, no sea en vano y rinda mucho fruto. ¿Cuántos quieren entonces cosechar mucho fruto? Y la rebeldía, dice, es grave como la adivinación. Es grave la rebeldía. Puede ser una persona que no se inclina ante los dioses, no se involucra en la Semana Santa, se guarda de la idolatría, pero entra en rebeldías tan profundas y el Señor se lo toma como que fuera un idólatra. Es el mismo nivel, el mismo impacto en lo espiritual, el mismo impacto. Entonces venimos a sufrir calamidades, enfermedades, estorbos, de lo cual el Señor nos quiere librar. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser librados, hermanos? Mire lo que le dice el Señor a la familia de los recabitas. Verso 18, Jeremías 35, 18. Dijo pues, lea conmigo, Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que él os mandó, por eso no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Ve qué tremenda la cosecha de la obediencia? Ahora usted dirá, bueno, pero le voy a decir, en esos días el Señor tenía un gran enojo y estaba a punto de desatar un gran juicio. Y en medio del juicio y en medio de la ira, Él pudo premiar a los obedientes. Usted sabe de que ya se está hablando de una viruela del mono. ¿Han oído hablar de eso? Ya se está hablando de la hepatitis en los niños. Y miren, ya están preocupados los científicos, los médicos, y ya hay así una inquietud. Algunos dicen, no, la viruela del mono no se propaga tan fácil. Mire, hermano,
Así decían de la gripe, la influenza. Pero mire, de repente una mutación, ¡pum!, el COVID-19. Y lo sorprendió a todos. ¿Y quién pudo parar eso y la mortandad? Hermano, el Señor está tratando con un mundo desobediente. De la A a la Z. Todo el mundo está desobedeciendo la palabra de Dios. Los que no la conocen, pues ni modo. Pero algunos que sin conocerla son temerosos y la obedecen sin conocerla. Y los que la conocen tampoco la están obedeciendo. ¿Qué cree que nos pueda esperar? ¿Está usted preparado para esos tiempos? Iglesia, ¿cuántos quieren prepararse? Mire, hermano, si viene otra peste, Dios ya nos habló a los profetas que van a venir más en el futuro. No lo estoy deseando yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué peste pueda desatar yo, hermano? No. Solo cuando alguien no se baña, carga peste, ¿va? Pero de ahí no pasa. Pero el Señor Todopoderoso, que juzga a las naciones y a los pueblos, como lo hizo, sí, permite. ¿Y quiénes van a ser guardados? Porque estos recabitas, cuando vino el juicio, ellos fueron perdonados. No murieron, no fueron llevados cautivos, se les trató con misericordia. Y a las demás familias les vino una destrucción tremenda. Entonces sí es importante ser obediente, aunque cueste. Y lo primero que vamos a hacer es pedirle al Señor: enséñame, ayúdame, porque yo quiero ser obediente. Le cuento y termino con este ejemplo de cómo es la obediencia práctica. Hace muchos años yo estuve en un encuentro allá en Jocotenango. Yo participé como líder, apoyé como pastor, apoyé el encuentro. Y fueron de los primeros grupos canadienses que recibían encuentros allá en Jocotenango. Y esos encuentros eran bien poderosos. Y ahí estaban los canadienses, mire, unos ni entendían, a veces les traducían, a veces no, pero la unción era tan poderosa que eso se gozaron, hermano. Ellos venían de iglesias donde no había presencia de Dios como lo había en esos encuentros. Y me recuerdo de una jovencita. Era una joven mitad filipina y mitad gringo. O sea que creo que la mamá era filipina y el papá canadiense, pero no gringo. Entonces era una combinación bien interesante. Era una joven bien atractiva, como de unos 20 años. Pero fue tan tocada, fue tan impactada. Y algo que ella entendió es que ella estaba viviendo con su novio una relación libre, a como lo viven los jóvenes hoy, sin restricciones, amor libre. Tenía relaciones normal como todos los que no tienen temor de Dios. Pero ella fue redarguida en el espíritu. Y yo fuimos del lugar del encuentro, nos llevaron al templo allá en Jocotenango y estaba el recibimiento. Y yo la vi cuando la muchacha sale con un teléfono y se va fuera del templo. Y la vi cómo estaba allá afuera. Luego entró, yo no sabía en ese momento qué estaba pasando. Después el apóstol me explicó. Ella dio el testimonio. Y ella le dijo: yo acabo de salir y le hablé a mi novio y le dije que la relación estaba terminada. Yo lo amaba mucho, pero yo entendí que eso va en contra de la voluntad de Dios. Y ella fue obediente a la palabra. Amén. Así es la obediencia. Miren, pasaron unos meses y a los recabitas Dios los premió. ¿Cuál fue el premio de esta jovencita? En esos andares de los grupos conoció al hermano de la pastora Juliana, la esposa del apóstol. Un joven bien correcto.
atractivos, sí, bien parecido, así como la pastora Juliana, que atractivos, y sobre todo con pisto, hermano, porque dueños de unas fincas inmensas. Solo para darle una idea, ellos contratan, en aquellos tiempos contrataban 400, yo creo que ahora ya van por los 600. Contratan a 600 trabajadores para cortar la cosecha. Imagínense contratar 600 trabajadores. Y uno apenas consigue uno aquí, ¿va? Y ni quieren trabajar. Y ya 600. Y se conocen, hacen clic, se conectan y se casan y ahora viven felices por una mujer que supo obedecer en el momento indicado. ¿Qué le parece? Porque la obediencia tiene una gran recompensa y la desobediencia trae luchas. Ahora tenemos que enfocar en nuestra vida, porque como la palabra está lanzada, ¿a qué me tengo yo que someter? ¿Qué es lo que yo tengo que obedecer? Entonces pidamos ayuda, investiguemos y que el Espíritu Santo nos hable. Amén. Si me tengo que someter más a mis padres, estoy siendo rebelde con ellos, estoy siendo desobediente con el jefe de la empresa, con el director de la escuela, con el supervisor de no sé dónde, con el pastor, con el líder, con el esposo, si fuera la esposa, o los hijos. Analicemos, ¿por qué no nos ponemos de pie, amada iglesia? Y analicemos en nuestro corazón y preguntémosle al Señor, ¿dónde he dejado yo de ser obediente? Porque le recuerdo, la consecuencia es como que yo fuera consultar a hechiceros. La misma consecuencia, como que yo estuviera arrodillado delante de la imagen. Igual es para el Señor mi rebeldía, mi desobediencia. Hijos, yo quiero pedirle a los hijos, a los que están bajo sus padres todavía, han caído en algún tipo de rebeldía. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor hoy que nos muestre? En el nombre de Jesús. Empecemos a orar y digámosle al Señor: muéstrame, Señor. Muéstrame, Jesús. Porque yo quiero ser obediente. Porque vienen calamidades, vienen luchas, vienen fracasos para los que no obedecen. Primero la palabra de Dios. Cuando la palabra te dice: no pagues mal por bien, no pagues mal por mal, y peor, mal por bien, peor todavía. Una hermana le estaba diciendo a mi esposa: es que yo me voy a vengar porque no me puedo contener, porque yo no puedo perdonar. Imagínense que a estas alturas haya creyentes que se atrevan a decir que no pueden perdonar. Están en desobediencia, porque la palabra dice: perdona a los que nos han ofendido, para que vuestro Padre Celestial también te perdone a ti. Pero todavía se oyen creyentes que dicen: es que eso que me hicieron es muy duro, y por eso les vienen calamidades y no se van las enfermedades de sus casas, porque no han aprendido a obedecer. Porque llega un momento donde ya no hay excusas, ya no hay zafes. Quedamos entre nosotros y la palabra.
Ya no hay excusa. ¿Qué le va a decir el hombre? Miren Estados Unidos, primero en la ciudad de Buffalo, en un supermercado, un supremacista blanco llegó y mató como a 12 negritos. Y a las pocas semanas, en un pueblo de Texas, un joven de 18 años mató a un montón de niños. Como iban 19 muertos, pero niños, pero no sé si murió otro, y como 3 maestros. Porque la nación toda está desobedeciendo a Dios. Levante su mano y dígale: Señor, me cuesta. Al joven le cuesta obedecer a sus padres. Al joven le cuesta. Al joven le cuesta someterse. Posiblemente porque no le enseñaron de niño a hacerlo. Y como no se lo enseñaron de grande, es un desafío demasiado difícil. Pero el Espíritu Santo nos puede ayudar hoy. La mayoría de nosotros no nos enseñaron a obedecer. Nos dieron palo, le dieron maltrato, o lo ignoraron. Hay muchos que los ignoraron y crecieron solitos. Y cuando viene una imagen de autoridad, y cuando viene el maestro, nos golpea, nos choca que nos den órdenes. Y eso está creando una generación rebelde, una generación insujeta, que no va a obedecer la Constitución de la República, que no la va a obedecer. Y va a haber más violencia, más pobreza, más ignorancia. Porque la raíz de todo es que la gente no ha aprendido a obedecer. Vienen los alcaldes y quieren limpiar las calles. Unos días obedece la gente, después ya no. Vienen los policías queriendo a veces. Mire, la gente ya mero le echa los carros a los policías, no les tienen respeto. Porque nuestra imagen de los policías es que son gente corrupta y nadie los obedece. Somos una generación de desobediencia en todo nivel. En todo nivel somos una generación desobediente. Y cuando el Señor nos quiere levantar y nos quiere enseñar y nos da palabra profética, nos da dirección, no podemos seguirla. Se nos hace difícil, se nos olvida, nos parece muy drástico. Y como la ignoramos, después estamos enfrentando las calamidades, los tropiezos, los estorbos, estamos ahí topando. Porque es el fruto de la desobediencia. Y Jeremías le habló a los recabitas, porque Dios valoró la actitud de obediencia. ¿Cuánto vamos a pedirle a Dios hoy tener una actitud de obediencia? Porque no significa que yo voy a obedecer, pero la actitud es el comienzo. Una actitud de disposición. Dígale al Señor: me dispongo. Voy a empezar con lo más importante: obedecer la palabra. Levante su oración hoy en el nombre de Jesús. Levante su oración, levante su oración.
Levante su oración, levante el clamor, pídale a Dios ayuda, iglesia. No vamos a llegar lejos siendo desobedientes. Yo muchas veces te voy a dar como una recomendación, pero solo soy el interlocutor, solo soy el vocero. No me mires a mí. No es a mí que vas a desobedecer, es al Señor. Es al Señor. Así que hoy pidámosle perdón porque hemos desobedecido a los padres, a los pastores, a las leyes de Guatemala, a las normas de la empresa, a los reglamentos del instituto, del centro educativo, a las normas en los hogares de que los padres han puesto. Hay muchos jóvenes que han sido desobedientes, pero yo no sé quién siente hoy la necesidad de pedirle perdón al Señor. Comencemos por ahí. Yo lo invito a aquellos que sienten la necesidad de pedirle perdón al Señor. Este es el momento. Venga a decirle: reconozco, Señor, que me endurecí. Reconozco que me endurecí, que sentí muy dura la palabra, pero ahora veo que es más dura la calamidad. Mejor hubiera obedecido. Reconozco, Señor, que me ha costado someterme al director, al jefe. He sido rebelde con los encargados de la empresa. Alguno dirá: pero es que son personas malas. Pero Dios lo que ve es la actitud, y Dios la recompensa. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Aquellos que sienten que en algún momento han sido desobedientes en algo, en un área, venga a pedirle perdón al Señor. Aproveche este momento. Porque Dios bendice y premia a los que se someten a su palabra. Perdónanos, Jesús. Perdónanos. Oh, Señor.
último momento. En mi corazón, hazme fiel, hazme fiel. Dígaselo. Venga lo que venga, hasta el último momento. En mi corazón, quiero hablarles a aquellos a los que el Señor les ha dado instrucciones específicas. Algunos el Señor les ha dicho lo que tienen que hacer. Algunas son buscar ayuda, otros perdonar a alguien, otros pagar deudas pendientes, otros que se acerquen a la iglesia más, que busquen ayuda, que confiesen, que pidan ayuda. A otros el Señor les ha dicho: deja de tomar tanta Coca-Cola. A otros les ha dicho: deja de comer tanta grasa. A veces son cosas tan prácticas, pero el Señor las ha dicho. Le ha dicho: levántate y ora. A otras mujeres les ha dicho: sométete a tus maridos. Cambia tu actitud. Obedezca, porque eso va a desatar bendición. ¿Cuántos quieren ser obedientes? En el nombre de Jesús.